Bienvenidos nuevamente a su programa favorito con una cápsula informativa más de ciencias forenses en el sistema penal acusatorio. Hoy abordaremos el tema de cadena de custodia en un caso de homicidio sucedido en octubre del 2023 en la Ciudad de México, Colonia Roma. Mi nombre es Dulce Ángel Romero Vázquez y nos acompañan los especialistas Irma Rodríguez Martínez y Román Serrano Morales. El pasado 8 de octubre del 2023, aproximadamente a las 11:30 horas, el cuerpo de María Gómez fue encontrado en su domicilio ubicado en la colonia Roma, Ciudad de México. Su esposo Andrés Torres la encontró sin vida al regresar del trabajo y llamó al 911. La víctima presentaba signos de estrangulamiento y el lugar mostraba indicios de una pelea. La policía llegó al lugar de los hechos y constató la muerte. Los primeros respondientes, dos agentes de policía, al entrar al domicilio de la víctima, aseguraron la escena delimitando el área de cinta amarilla para impedir el acceso a personas no autorizadas. También tomaron nota de cualquier persona cercana al área que pudo haber sido testigo. Se mantuvo un perímetro amplio debido a la posible huida del agresor y para preservar cualquier rastro de evidencia exterior. El perito en criminalística designado por el Ministerio Público fue el encargado de documentar la escena mediante fotografías, croquis detallados y entre los principales indicios se encontraron un cordón posible utilizado para estrangular a la víctima encontrado cerca del cuerpo, cabellos no pertenecientes a la víctima sobre su ropa y en el lugar, rastros de sangre en las uñas de la víctima sugiriendo que se intentó defender, huellas dactilares en la puerta de la habitación y una botella de vidrio caída al piso. Cada pieza de evidencia fue etiquetada, numerada y colocada en bolsas de plástico, estériles, selladas y registradas con los datos del caso. Los peritos anotaron la hora, el nombre de los recolectores y la descripción del objeto en los formularios de la cadena de custodia, garantizando el seguimiento de cada elemento, mientras que el perito en criminalística registró la evidencia en el sistema para después ser entregada al equipo forense para su análisis. La evidencia fue transportada al laboratorio forense en vehículos especializados. Todo el proceso fue registrado. Los informes detallados fueron firmados y entregados al Ministerio Público junto con las pruebas analizadas y todos los movimientos de los indicios registrados. En la fase del juicio, la defensa cuestionó la autenticidad de las huellas dactilares y la posible contaminación del ADN en la escena. No obstante, el Ministerio Público presentó toda la documentación de la cadena de custodia, desde la recolección en el lugar del crimen hasta los análisis en el laboratorio. Los peritos comparecieron como testigos, explicando cómo se manejaron los procedimientos y los jueces aceptaron la evidencia. Las huellas dactilares coincidieron con las de un conocido de la víctima, Jorge Hernández, quien había visitado la casa días antes y fue señalado como sospechoso tras el análisis del ADN, coincidiendo con el perfil encontrado en las uñas de la víctima. Los peritos argumentaron que el análisis fue realizado siguiendo todos los protocolos. Y ya que cada pieza es crucial en una investigación criminal, es importante saber cómo recolectarla y garantizar que siga un proceso adecuado de manejo. A esto se le llama cadena de custodia. ¿Pero qué implica una cadena de custodia? Abogado Román, ¿nos los puede explicar, por favor? Claro, pues la cadena de custodia es básicamente un proceso que es clave en la investigación de delitos, puesto que es un seguimiento detallado que nos asegura que cualquier evidencia que haya sido recogida en la escena del crimen se maneje de forma correcta desde el momento en que se encuentra hasta que se presente en un juicio. Esto incluye registrar quién tuvo acceso a la evidencia, quién la transportó, dónde se almacenó, quién la analizó, puesto que la idea es que la evidencia no sea alterada, que no se contamine, que se vaya a perder o que se vaya a manipular, lo que puede afectar la investigación o el resultado del caso. Si la cadena de custodia no se respeta, entonces esta evidencia ya no es válida y no será aceptada en el juicio. Vale, muchas gracias, licenciado. Podemos comprender que la cadena de custodia tiene un procedimiento concreto, siendo la primera etapa preservar la escena o el área de los hechos. Especialista Irma, ¿cuáles son las actividades a realizar por parte de las autoridades y el objeto de estas? Hola Dulce, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en este caso los primeros respondientes generalmente son los oficiales de policía. Son los primeros quienes llegan a la escena del crimen. Ellos aseguran el área y garantizan que la escena pues se mantenga lo más intacto posible hasta que llegue el equipo especializado, que en este caso puede ser el criminalista o el forense. Ya que ellos están en esta escena, lo que hacen es confirmar la muerte de la víctima, evalúan todo, aseguran la escena
y delimitan con la cinta amarilla que tú mencionabas al principio. Esto es esencial para preservar cualquier evidencia física que pueda ser útil para la investigación. También en este caso en específico del que estamos hablando, pues bueno, los agentes establecen un perímetro amplio alrededor del cuerpo de la víctima y cualquier área donde pueda haber indicios. También se identifican a los testigos potenciales, se registran también, dan su opinión, bueno, lo que ellos vieron. Se les hace una entrevista breve para saber qué es lo que contar con información extra que pueda brindar apoyo a la investigación. Se solicita la preservación de cámaras de seguridad, es decir, en caso de que éstas existan, se llevan a cabo medidas muy metódicas para no contaminar la escena de crimen. Por ejemplo, no se permite que se toque nada. Se registra cada persona que pudo haber estado cerca, se espera, en este caso, como lo mencioné en un principio, al equipo de criminalística. Se deben de evitar cualquier tipo de contacto con cualquier evidencia que nos permita a nosotros poder dar solución a este caso. Gracias. Una vez ya protegida la zona, como lo describe nuestro especialista, y haber detectado visualmente con determinadas técnicas de recolección todos los indicios, mm, ¿cómo podemos identificar cada uno de estos indicios, organizarlos y hacer un debido proceso? Bueno, el procesamiento de la escena del crimen, bueno, hay que explicarlo, es una serie de pasos metódicos y minuciosos, cuyo objeto es documentar, recolectar y preservar la evidencia. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es asegurar la escena, delimitar el área, restringir el acceso de cualquier persona e identificar los posibles riesgos. Esto para que las personas que están involucradas, como el agresor aún presente y posibles sustancias peligrosas, pues no puedan ser igual contaminadas. Se hace una observación inicial, ya que se aseguró la escena, el equipo de criminalística realiza una observación preliminar con la finalidad de reconocer el lugar en general, la escena, lograr obtener una evidencia potencial y de extender la escena, evaluar la extensión de la escena. También se hace una documentación de lo que se observa. Esta documentación, bueno, puede ser llevada a cabo más bien por medio de fotografías, videos, croquis y notas muy detalladas. Por ejemplo, en este caso, las evidencias principales fueron la cuerda, los cabellos que no pertenecientes a la víctima, huellas dactilares, sangre también. Y todo esto se va recolectando, se identifica, se etiqueta, se coloca en bolsas estériles y dependiendo del tipo de evidencia, lo que se tiene que hacer es utilizar unas ciertas herramientas que son especiales, por ejemplo, pinzas estériles para cabellos, rastros biológicos, guantes desechables. Y bueno, todo esto es crucial y es necesario para la presentación del juicio, en donde finalmente la evidencia es presentada ante el tribunal. Los peritos que participaron en la recolección y el análisis de la evidencia suelen testificar y explican cómo se manejó cada una de estas piezas para garantizar, siempre garantizando la integridad de la cadena de custodia. Sí. Muchas gracias. Ya una vez registrados, como ya nos acaba de explicar, embalados, etiquetados, siguiendo todo el procedimiento que es de gran importancia, ¿qué es lo que procede ahora? Bueno, lo que procede es el traslado de la evidencia, que es una parte crucial en el proceso de investigación, pues esto lo que va a hacer es garantizar que la evidencia recolectada en la escena del crimen llegue al laboratorio forense en las mismas condiciones en las que fue obtenida, sin que ésta tenga algún tipo de contaminación en ella. Se prepara el traslado, son vehículos especializados, no es cualquier tipo de vehículo, estos son vehículos especializados en donde se designan y cuentan con condiciones adecuadas para evitar cualquier tipo de deterioro. Este tipo de vehículos, por ejemplo, puede tener compartimientos especiales que garantizan que la evidencia no se mueva. Se llevan a cabo medidas de seguridad también durante el traslado, el sellado de las bolsas, por ejemplo. También este tipo de traslado utiliza escoltas en caso de que sea un perfil muy alto. Se verifica que la evidencia no sea manipulada durante el traslado de la escena del crimen a donde se tiene que llegar. Ya en la recepción, pues bueno, en el laboratorio forense se verifica la evidencia, se le tiene que dar siempre la garantía de la integridad durante el traslado, esto es crucial.
Como podemos ver, luego de la recolección, la evidencia es trasladada al laboratorio forense. Allí es donde se hace un análisis exhaustivo que permite obtener información crucial para la investigación. Por ejemplo, el análisis del ADN de la sangre encontrada bajo las uñas de la víctima fue comparado con la base de datos forenses y con el perfil genético del esposo de María, Andrés Torres, ¿no es así? Sí, así es, Dulce, pues se logró detectar que la sangre no pertenecía a ella, además de que se hizo un análisis de las huellas dactilares que también tenía sobre su cuerpo estas mismas huellas se encontraban en diferentes partes de su hogar. Se identificaron, por ejemplo, cabellos encontrados en las escenas no pertenecientes ni al esposo ni a la víctima, sino al culpable en este caso, que fue el señor Jorge. Y los resultados, pues bueno, definitivamente dieron positivo y vincularon a Jorge Hernández con la muerte de la víctima. Y bueno, ya mientras estamos esperando la fecha del juicio para presentar estas pruebas, estos análisis que ya se realizaron, ¿dónde se mantiene la evidencia recabada de la escena del crimen para que no se vuelva a afectar, ¿no? Al igual que los medios de transporte que son especiales para el traslado de las evidencias, perdón, existen bóvedas especializadas que mantienen de alguna forma, incluso el clima tiene que ver, la temperatura que se maneja, se resguardan ahí todas las posibles evidencias, más bien todas las evidencias, para que se mantengan intactas. Se lleva a cabo también un registro de condiciones de almacenamiento y un control para mantener la integridad de la evidencia. Este tipo de bóvedas son muy esenciales durante cualquier proceso porque permiten que la evidencia se mantenga, como te lo repito, intacta, no se contamine y así como salió de la escena del crimen, se siga manteniendo para el juicio y en caso de que se requiera que sea reabierta, pues nuevamente salga tal y como llegó de la escena del crimen. Muchas gracias, especialista Irma. Como ya vimos cómo mantener intacta esta evidencia, ahora debemos de comprender cómo prevalecer este valor probatorio, porque si no se sigue un proceso legal, no se va a encontrar, no se va a tener la validez de estos hallazgos, ¿no? Entonces, el adecuado proceso legal implica el cómo presentar los medios de prueba en el juicio. Escuchemos al abogado especialista en Derecho Penal, licenciado Román, cómo podemos asegurarnos que la evidencia sea válida en el juicio. Para que la evidencia sea válida en un juicio es necesario que se sigan pasos que son clave, puesto que la defensa siempre va a poner en duda la veracidad de las evidencias, de las pruebas, para buscar demostrar que los resultados pudieron estar manipulados o alterados. Por esto es importante que el Ministerio Público muestre y pruebe cómo se manejó la evidencia desde el momento en que fue recolectada, tal y como nos indica la abogada Irma, hasta su presentación al juicio. Esto incluye los detalles de quién tuvo el acceso a la evidencia, cómo fue manipulada, cómo fue encontrada, almacenada, transportada. Si la cadena de custodia es clara y no presenta ninguna irregularidad, entonces se puede garantizar que la evidencia no fue alterada y entonces sería válida en un juicio. La participación de los peritos es básica en un proceso, puesto que son los expertos en estos temas y deben de testificar para que expliquen los procedimientos que usaron, que siguieron para analizar la evidencia. Su testimonio es básico y ayuda a validar que los análisis hayan sido hechos bajo los protocolos más estrictos y de una forma profesional para que puedan ser presentadas estas evidencias en un juicio y el juez las tome en cuenta. De lo contrario, pues simplemente son desechadas y eso complica muchísimo la investigación y llegar a un buen final en el juicio. Muchas gracias, licenciado Román. Finalmente, como ya nos los explicó, las pruebas forenses y los testimonios de los peritos es lo que permitió que el tribunal aceptara la evidencia y que Jorge Hernández fuera señalado, como ya nos los explicaron, como el principal sospechoso. Y fue gracias a mantener la evidencia intacta y con el procedimiento adecuado, siguiendo el proceso legal, el proceso forense, que lo determina la ley. Y bueno, el trabajo conjunto entre los policías, los peritos, la fiscalía y los abogados es fundamental en la investigación de un homicidio. Sin una correcta recolección de la evidencia, su análisis y su proceso legal adecuado, sería imposible llegar al culpable ante la justicia. Muchas gracias, especialistas. Les agradezco que nos hayan acompañado y nos hayan dado un poco de información sobre la cadena de custodia. Y asimismo, gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa sobre una investigación forense y procesos judiciales
conforme a la cadena de custodia. Esperemos que les haya sido útil para entender cómo se desarrolla desde la escena del crimen hasta el tribunal. Hasta luego. Gracias a ti, Dulce. Hasta Hasta luego, luego. gracias.